buenas tardes, gracias a los que habéis venido, a los que no han venido también, gracias por no haber venido. Y bueno, los que estáis aquí me conocéis, soy el editor de SND Editores y vamos a presentar este libro de Sergio Ramelli, Víctima del odio comunista. Bien, es verdad que yo tengo que reconocer que cuando a mí me llega la traducción a través de Álvaro Peñas de este libro, de una editorial italiana, yo no conocía el caso de Sergio Ramelli, ¿vale? Yo conocía el caso en España de Juan Ignacio González, caso muy parecido, asesinato por ser fascista, o facha que decimos aquí en España, y asesinatos sin resolver. Bien, es verdad que en Italia ahora lo explicará Álvaro mejor, que en Italia resolvieron el caso pasado mucho tiempo, las penas no fueron creemos, las adecuadas para un crimen en el que un joven de 18 años se tira 47 días en coma, 47 días en coma. En esos 47 días la familia recibe scratches en su casa como con pintadas, con manifestaciones de que los fascistas fuera de allí. Y bueno, era un caso que sin conocerlo, cuando lo conocí a través de Álvaro Peñas y de la editorial italiana que me lo ofrece, que ya lo había traducido otra editorial polaca, pues hombre, yo quiero vender y que Alberto me ayude a vender y que vendamos todos, pero creemos que es un caso que hay que mover para que la gente, los más jóvenes sobre todo, conozcan que hubo un tiempo, tanto en España como en Italia, me imagino que en más países, que Álvaro es gran conocedor de la política internacional, por eso está aquí, ahora haré una pequeña presentación de Álvaro, pues que se conozca. Yo creo que más que las ventas, mientras no perdamos dinero nadie, es que este caso se debe de conocer y para eso se ha editado. El libro es un libro muy ameno, es un libro que se lee, si quieres, en una tarde, y es un libro muy, aparte de ameno, muy emocionante, puesto que habla mucho la madre del joven Sergio ya fallecida. Para terminar, dos cosas. Una, la diferencia entre España y Italia. Esperemos que esa diferencia siga este fin de semana con la victoria de Meloni. Es grande en estos casos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso, que a ver si algún día también podemos hacer un gran libro sobre Juan Ignacio González, asesinado en la puerta de su casa como Sergio en el año 80, Sergio fue en el 75. En Italia Sergio tiene una calle o varias calles, ahora Álvaro seguro que lo dice, un parque, creo recordar, y este último marzo, o abril, que es cuando hablan recuerdan el asesinato de Sergio Ramelli. Este último abril, la que va a ser presidenta de la República de Italia, si Dios quiere, Giorgia Meloni, estuvo en el acto, fue criticada por haber ido al acto de conmemoración de la muerte de un fascista, pero también estuvo el alcalde socialista de la ciudad italiana en cuestión, lo que demuestra que, Milán, me está soplando Álvaro, lo que demuestra que, bueno, pues dentro de que hubo un tiempo, unos años de plomo que sufrimos los italianos y los españoles, pues unos han decidido cerrar bien la herida conmemorando a todos. Aquí no, aquí las heridas las abrimos para decir, pues como decía el subtítulo de este libro, que se cambió por petición de la editorial italiana, se iba a titular Sergio Ramelli, matar a un fascista sale gratis, ¿no? Pues aquí en España no es que sale gratis, es que tiene premio. Entonces, bueno, es la diferencia que quería marcar entre nuestros amigos italianos, que aquí tenemos al amigo Paparelli,
que Paparelli se apunta a todas, porque es italiano, es argentino, es español. Le sabe puta madre. Le sabe puta madre. No pasa nada. Cuando gana España, dice, yo soy español. Cuando gana Argentina, yo soy argentino. Buenos equipos, además. Sí, No está mal, Y ahí no está me mal. quedo, ¿eh? Italia, te queda Italia. Bueno, ¿y por qué Álvaro? ¿Por qué Álvaro? Pues porque Álvaro, primero, es colaborador del Correo de España, un gran colaborador como Paparelli. Es el que me ayudó a poder hacer esta traducción. Tradujo y presentó, me parece que en esta casa también, un libro del Sene Editores que se llama Enterrados Vivos. Y ahora está traduciendo uno sobre Stalin, o sea que es un tipo que colabora con nosotros a menudo y bien. Además, en sus colaboraciones en 7NN, la televisión que hoy ha salido en El Mundo diciendo, o en el ABC, no sé dónde ha salido, que sois los más fachas de España, también colabora ahí en 7NN, y luego pues que es un conocedor, junto a Paparelli, de la política internacional, y seguro que ahora os va a explicar el caso de Sergio Romelli mucho mejor que yo, porque como os he dicho al principio, yo lo he conocido desde hace un año. Muchas gracias y espero que los que compréis el libro lo disfrutéis. Gracias. Álvaro, Bueno, no aplaudáis porque si no se va a ver que estamos pocos. no tienes que haberlo dicho. No, esto. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, primero comentaros que el tema de esta colaboración para poder llevar este libro adelante, que el libro es italiano, como bien decía Álvaro, pero es a raíz de una editorial polaca. Tengo un amigo que es el que me comenta lo de esta editorial y la posibilidad de este libro, pues poder traducirlo. Y bueno, hay que reconocer ese trabajo también que han hecho nuestros amigos polacos, y además es curioso porque en Polonia este tipo de cosas interesan muchísimo, ¿no? También porque ellos han vivido mucho tiempo bajo el comunismo y saben muy bien lo que es. Respecto a Romelli, yo sí conocía su caso, además en el año 96, que fue la primera vez que estuve en Milán, estuve en la calle, en su calle, ahí hay una placa, había una corona, que estaba la corona ya muy, pues había pasado, era en Navidades, entonces la corona estaba muy deshecha, muy seca. Pero bueno, ahí fue cuando me comentaron esta historia. Voy a contaros un poco la historia de Sergio. La historia es, bueno, era un chaval joven, tenía 19 años, estaba en el equipo de fútbol de la parroquia, era estudiante en un instituto técnico porque le estaba haciendo para ser perito químico. Estaba primero en un instituto que se llama Molineri, y bueno, que luego os contaré lo que le pasó en este instituto, y era militante del Frente de la Juventud. Si me permites, sí. No sé si lo vas a contar o no, al Frente de la Juventud le extrañaba su pinta con el pelo largo, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Cierto, ¿no? Pero bueno, era un pelo de la época. Pero no en el Frente de la Juventud. Sí, no en el Frente de la Juventud, es cierto. Pero bueno, era un militante y bueno, en este instituto en el que estaba sufrió todo tipo de acosos, desde hacerle un juicio en el instituto y hacerle borrar pintadas que había allí, agresiones. De hecho, la situación llega hasta a un punto que al final le acaban cambiando un colegio privado. Porque claro, el instituto no hacía absolutamente nada. A pesar de las denuncias del padre, decir, oye, que a mi hijo le están maltratando, que a mi hijo le está pasando esto, no pasaba nada, ¿no? Estos años, los años 70, hay una violencia muy fuerte por parte de los grupos, sobre todo comunistas, de la extrema izquierda, y bueno, en algunos sitios, como en el caso del instituto, bueno, lo tenían completamente tomado, y cualquiera que no opinara como ellos, pues tenía un grave peligro, ¿no?, para su integridad física. El caso de Sergio es curioso porque realmente lo que hacen que él quede completamente señalado es un trabajo que hace sobre la Brigada Roja, era un trabajo libre que había pedido un profesor, pero en vez de el profesor encargarse de recogerlo, se lo encargó un alumno, y cuando ese alumno salió de clase, varios militantes de un grupo de extrema izquierda que se llama Vanguardia Obrera, pues se hacen con el trabajo y lo que hacen es colocarlo en el tablón, para enseñar a todo el mundo, bueno, pues lo malo que era por criticar a un grupo terrorista y criminal como es las Brigadas Rojas. Este grupo del que estaba hablando, desgraciadamente, si la justicia hubiera actuado como tenía que actuar, las personas que dirigían este grupo habrían estado en la cárcel por las cosas que ya habían cometido, por los delitos que habían cometido. Pero desgraciadamente no fue así. Y bueno, la historia se desarrolla de la siguiente manera. El 13 de marzo de 75, él vuelve a casa y hay 11 personas esperándole. Son estudiantes de medicina, pertenecen a esta organización que he citado antes, Vanguardia Obrera. No le conocían de nada, es decir, no sabían quién era, no tenían nada personal contra él.
Simplemente tenían una foto para reconocerle. Tenían una orden, ¿no? Bueno. Sí, había recibido una orden de la organización para dar una paliza. En aquel momento, en aquella época, aparte se llama luego vinieron los años de plomo en Italia, pero estos son los años de las barras de hierro, pero lo que se utilizaba muchísimo por parte de estos grupos eran las llaves inglesas. Hay 2 personas que con llaves inglesas y el resto están vigilando. Lo que hacen es pues, para que avisar si viene la policía, o para que nadie se meta, para que no pueda escapar. Habían preparado el ataque, es decir, habían estado antes en el lugar del ataque. O sea, estaba completamente planificado, no fue algo casual ni fue un choque fortuito, fue una cosa preparada. Él logra, le golpean y él logra escapar, va a escapar unos pocos metros, pero al final la acaban derribando y la paliza es brutal, sí. De hecho, pierde parte de la materia cerebral, de los golpes que le abren la cabeza. Hay que también recordar que estos son estudiantes de medicina, saben perfectamente lo que están haciendo. No te pueden decir, bueno, no, yo pensaba que no le estaba haciendo tanto daño, ¿no? Una persona que está estudiando medicina sabe el daño que puede causar. Y bien, pues se queda completamente inconsciente, sí, entrará en coma, efectivamente, y se le opera durante 5 horas, también se dice que puede quedar mudo porque de los golpes que había recibido, algo realmente terrible, ¿no? La reacción en prensa es mínima. Esto es muy curioso, solamente un periódico que se llama La Notte que titula "Le revientan el cráneo por ser de derechas". El resto no hablan prácticamente del tema, ¿no? Es como una noticia. De hecho, bueno, este tipo de agresiones eran bastante comunes en aquellos años. Entonces, bueno, pues esta es como una más, ¿no? A pesar de la brutalidad y del salvajismo. Después de 47 días de agonía, efectivamente, aunque alguna vez logra salir del coma, llega a lograr poder intentar, creo que logra en algún momento comunicar algo, pero bueno, después de 47 días de agonía muere al final de neumonía, ¿no? Estamos el 29 de abril del año 75. ¿Qué pasa en todo este tiempo? Porque, bueno, es decir, bueno, ha pasado esto, pero bueno, su familia estaría lógicamente destrozada. Pues durante este tiempo la familia es acosada de una manera salvaje, hasta tal punto que al final su hermano mayor, Luigi, que no era miembro además del Frente de la Juventud, no, era simplemente su hermano mayor, sacaba 1 año y poco, al final acabará yéndose de Milán por la presión. Hay llamadas telefónicas pintadas debajo de su casa, como él decía, no es delito matar a un fascista, pintan debajo de su casa, o cosas como 10, 100, 1000 Ramelli, ¿no? Bueno, cosas bastante deleznables, ¿no? Además cuando fallece, siguen haciendo ese tipo de actividades. Incluso hay un caso, el día antes de su muerte, hacen una especie de protesta allí, militantes comunistas, y amenazan de muerte al portero de la casa para que no quite las pintadas en los carteles. Dicen, si tocas esto te matamos. Al final lo tuvo que retirar, bueno, tuvo que ir del ayuntamiento de la ciudad a hacerlo, porque nadie se atrevía. Es decir, que la situación, como vemos, era bastante criminal y violenta. Y tras la muerte de Sergio, esto continúa, llamadas telefónicas de día, de noche, y lógicamente con el único objetivo de atormentar a la familia y, bueno, en este caso al final lo que consideramos un hermano que se acaba yendo, ¿no? Hay una pintada, también esto demuestra la calaña, ¿no? de gente de la que estamos hablando, ¿no? Sergio Ramelli, ahora te devora los gusanos. O sea, esto debajo de su casa, para que lo viera su madre, o sea, es algo repugnante. Pero bueno, esto, le estaba hablando del caso en los años 80, pero esto se ha vivido en España y se ha vivido en el País Vasco y se ha vivido muchísimo. Desgraciadamente aquí borramos enseguida memoria y cuando hay intereses partidistas puede por medio, pero se ve casos de personas que después de volver del funeral de su hermano recibir una llamada y decirle tú eres el próximo. Y por esa razón, tantísima gente, por ejemplo, pues se fue de Vascongadas y por esa razón ha habido los gobiernos que ha habido allí durante tanto tiempo. Porque al final alguien, ¿no?, golpea el árbol y otro recoge las nueces, ¿no? Sí. Como decía el señor Arzallus, ¿no? Pero bueno, volvamos a Italia. La muerte, bueno, esta muerte sí tiene más eco en la prensa. Curiosamente, los más favorables a los asesinos son periódicos socialistas, más incluso que comunistas. Incluso hay algún periódico comunista que califica esto de un crimen deleznable. Es curioso, eso me llamó muchísimo la atención. Los socialistas, que en ese momento, en la situación política que había, le interesaba ese miedo a la derecha, pues evidentemente aprovechan la situación y son los que más defienden, ¿no?, este antifascismo militante. Que esto es bueno explicarlo. Bueno, hay un detalle también curioso, ¿no?, que luego lo veremos cuando hablamos del juicio. Todos dicen que se arrepintieron, de que se quedaron consternados por lo que había sucedido. Lo cierto es que, excepto uno de estos 11, uno sí se quita completamente, desaparece. Dice, yo dejo la política, me quito de aquí, yo no puedo vivir con esto. Bueno, posteriormente uno se suicida y otro se hace drogadicto y se acaba matando en un accidente de tráfico. Eso es posterior. Pero el resto
siguen participando en este grupo y de hecho luego serán responsables de un ataque salvaje contra un bar donde paraban militantes del MSI, del Frente de la Juventud, que es también de un salvajismo brutal, es decir, golpeando a la gente en las mesas. Incluso una chica de 16 años la dejaron, prácticamente, no sé si llegó a quedarse inválida, pero vamos, realmente salvaje, cosas realmente bestiales. Pero evidentemente esta muerte no les influyó para nada en su conciencia, ¿no? O sea, que conciencia, la verdad, no parecían tener demasiado. El antifascismo militante, esto es lo que se utiliza como excusa para justificar este tipo de violencia. Claro, en Italia todo esto lo van a remontar, a hablar de los partisanos, ese tipo de cosas, ¿no? Y les sirve, pues eso, para justificar que lo que ellos consideren un fascista, porque luego en muchos casos cualquiera podría ser un fascista, es decir, las agresiones que se dan en esos años también pegan a liberales, pegan a católicos, es decir, cualquiera que pudiera estar en contra de su ideología se convierte en un fascista, que es lo que hizo en su día el Comité, lo que hizo en su día la Unión Soviética, cuando creaban aquellos famosos comités antifascistas, cuando se crearon los frentes populares. Es decir, todo aquel que vaya en contra de nuestros designios automáticamente es fascista. Da igual lo que piense. Si estás en contra de lo buenos que somos nosotros, eres malo. No hay vuelta de hoja, ¿no? Bueno, el funeral es prohibido por motivos de orden público. Esto además hay que imaginaros, ¿no?, en una familia, madre y un padre, después de 47 días viendo a su hijo agonizar, y que no puedas celebrar un funeral en condiciones. O sea, es realmente terrible, ¿no? La policía estaba allí, incluso hay enfrentamientos entre la policía y la gente que quiere asistir al funeral. Va muchísima gente. Permíteme ir haciendo anotaciones al paralelismo español. En el entierro de Juan Ignacio González hubo cargas policiales, los padres sufrieron aquellas cargas policiales, no se dejó llevar el féretro a hombros de sus camaradas, todo muy parecido. Muy parecido. Sí, se parece bastante. Bueno, lo cierto es que el padre fallece 4 años después, y bueno, como os ha dicho encima, el hermano sabía, la madre sí que permaneció en Milán, y luego además fue una mujer que estuvo combatiendo, bueno, pues para que se hiciera justicia con su hijo, ¿no? La investigación, como comentaba Álvaro, es lentísima. Tardan, pues, 10 años. 10 años. Y eso que realmente se suponía que esto era conocido que lo había hecho, pero tardan 10 años. Es curioso que la mayoría de este grupo de la vanguardia obrera acaban en un partido que se llama Democracia Proletaria, y también resulta muy curioso que posteriormente muchas de estas personas acaban en Los Verdes. Verdia Kovalevi. Lo cual es muy, muy curioso, ¿no? Porque realmente uno ve ciertas evoluciones. Aquí se entiende bien aquello de lo que se dice, ¿no?, de los verdes sandía, ¿no? Los verdes sandía, ¿no? Pero bueno, las detenciones llegan finalmente en septiembre del 85. Y aquí también la reacción de la prensa es bastante... ¿Septiembre del 85? Sí. Ah, del 85, vale, 85, perdón. Sí. 10 años. 10 años. La mayor parte de la prensa trata de entender lo que sucedió y esta detención, o sea, a estas personas han cometido este crimen por el contexto histórico. Lo cual es una forma de justificarlo, ¿no? Es curioso además en este caso también que es el abogado de la familia luego en el juicio será Ignacio La Russa, que fue en su día dirigente del Frente de la Juventud y que actualmente es senador de Fratelli d'Italia. Y que, bueno, además hace un trabajo excepcional en el juicio, aunque como luego bien dices, las sentencias no son como deberían haber sido, ¿no? Se inicia el juicio en marzo del 87. Finalizará, después de todas las apelaciones, en enero de 1990. Bueno, y en el juicio se ve claramente que a Ramelli se le elige simplemente porque se le considera un enemigo, el que hay que matar, o incluso un enemigo de clase, llegan a decir, algo muy, muy típico también del leninismo y de la época soviética. Y bueno, las actividades de estos grupos durante estos años, bueno, pues fueron bastante salvajes. Y está el caso del bar, es Posto di Clases, el bar donde destrozaron, pero luego destrozaron algunos otros, simplemente lugares donde se reunían, era suficiente para entrar allí, pegar a los camareros, pegar al dueño del bar, daba exactamente lo mismo. Como ya había dicho, 2 habían fallecido, y bueno, lo que hicieron fue echar los demás inculpados, trataron de echar la culpa a los 2 que habían muerto, con lo cual es siempre muy conveniente, ¿no? Pero realmente esto no sale muy bien. El único problema es que la sentencia es verdad que es... Al principio, bueno, hay hasta 15 años de cárcel, a los que menos les meten 3, 5 años, pero lo hacen como un homicidio involuntario. Que luego con las apelaciones se conseguirá que sea un homicidio voluntario, pero sin embargo les meten atenuantes y la condena es menor. De hecho, prácticamente solamente hay 2, los 2 que cometen el crimen, que están en la cárcel pero muy poco tiempo. Es lo que decías, que fue bastante poco. Pero rectifícame, sí. o a lo mejor lo vas a decir,
esta gente estaba perfectamente incrustada en puestos relevantes en la sociedad, ¿no? Sí, cuando efectivamente son médicos, tienen buenos trabajos, buenas profesiones, efectivamente. De hecho, la imagen cuando ves el juicio, no te puedes creer que esa gente pudiera matar a un chico a golpes con unas llaves inglesas. Llama muchísimo la atención, tienes razón. Bueno, por poneros en contexto, y esto está muy bien reflejado en el libro lo bueno que tiene es que te salen los artículos de prensa, salen muchísimos comentarios, y es muy interesante, además es muy dinámico, y te explica muy bien para cómo fue el juicio, cómo fue absolutamente todo. Entonces la verdad es que es muy ameno. Y como bien decías, se lee muy fácil, se lee muy bien. Y una cosa que hace muy bien el libro es explicar lo que estaba pasando en aquellos años, es decir, el contexto histórico. Claro, ¿cuál es el contexto histórico? Cuando se hablan de este tipo de cosas siempre van a decir lo mismo. Bueno, es que había dos grupos que se pegaban. Eso, lo más blando. Cuando no dicen es que había unos que eran muy malos, como yo he estado viendo, por ejemplo, en la prensa española, hablando ahora, por ejemplo, de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, con 14 años, formó parte del Frente de la Juventud, y entonces te hablan de que era un grupo violento, que pegaban a la gente y tal. Y hablo, el año 72-75, hay 150 asesinatos. 19 son militantes de izquierda. 131 son militantes de la derecha. Es decir, que hay un desequilibrio enorme. Enorme. Muchos de los asesinatos de estos militantes de la derecha son como el caso de emboscadas, los esperan y les matan. En los de la izquierda hay algún caso, que además en el libro lo defino bien, algún caso cobarde de matar a una persona así. Pero en otros casos son enfrentamientos, incluso peleas callejeras. Hay un caso muy famoso de una agresión con llaves inglesas, pero el agredido tiene una pistola. Y claro, legítima defensa. Se cargó a uno de los atacantes, ¿no? Claro. Y le cayó una condena durísima y la cumplió íntegra. Es otra cosa también que hay que tenerlo, que es muy curioso que con esto es que la diferencia que hay luego en las sentencias hacia un bando y hacia otro, vista la diferencia además de la violencia, lo cual es importante. Solo en Milán había habido, en 3 años, creo que había habido no recuerdo cuántas agresiones, pero bueno, personas hospitalizadas y personas inválidas varias. O sea, algo realmente salvaje, ¿no? O sea, la violencia era tremenda, incluso la gente tenía miedo de ir a un funeral, por ejemplo. Ese fue el caso de Sergio. Tenía miedo incluso de mostrar su apoyo a la familia, lo cual es... posteriormente celebrar una misa se hizo complicadísimo porque ninguna iglesia quería hacerlo. Es decir, que el temor y el miedo eran tremendos, ¿no? También eso nos recuerda la situación en España. También nos recuerda la situación en España. Bueno, en el caso de... hubo 27 de estos 131 que fueron como el caso de Ramelli. Perdón, me he equivocado en una cuestión. No eran 150 muertos, eran 150 agresiones en Milán en 3 años. Perdón. 19 para víctimas de la izquierda y 131 de la derecha. 27 fueron asesinatos y 14 fueron con heridas muy graves, ¿no? El problema es que la mayoría de estos casos acabaron cerrados sin culpables. De hecho, creo que de 21 afiliados del movimiento social italiano asesinados, hay 11 casos sin resolver, que no se sabe quién es el asesino. Es decir, que eso ha pasado también, como ves, en Italia, no solamente el propio de aquí. Bueno... Me imagino que los 19 casos de caídos de la izquierda... No, pero también heridos, o sea... pero están todos resueltos. Hay una diferencia, es verdad, aquí tengo los datos generales, ahí tenía los datos de Milán, me he confundido, que eran de 3 años, del 775. Pero es verdad que sí hay 2 varas de medir, y eso es cierto, eso es innegable. Primero, por un lado, por el tratamiento de muchos medios de comunicación hacia la violencia de un lado, es decir, que esa violencia es entendible, y segundo, por las condenas, es decir, y ahí hay muchísima culpa, evidentemente, del poder político, el poder judicial, que en muchos casos no dejó a la policía trabajar, no dejó que se hicieran las cosas como se tenían que hacer, no metió en la cárcel a quienes tenían que estar en la cárcel por las salvajadas que estaban cometiendo, lo cual hizo que hicieran más salvajadas. Es decir, el problema de este tipo de cosas, aparte del odio ideológico y del fanatismo político, es la impunidad. Es la sensación absoluta de impunidad. Voy a hacer esto y no me va a pasar absolutamente nada. Y bueno, los datos en Italia, del año 69 al año 84, son 14.495 ataques, 394 muertos, 1.033 heridos. Luego hubo también atentados terroristas, hubo casos como el de Bolonia, que luego se culpó a la extrema derecha, luego se les absolvió porque el juicio había sido vergonzoso. Y bueno, realmente se habla de muchas cosas, incluso de manos negras, pero si tú vas a la estación de Bolonia hoy en día, vas a ver que te siguen hablando del atentado de la extrema derecha, cuando al final esa historia quedó desmontada, ¿no? Pero el relato al final es el que queda, ¿no? Bueno, aquí tengo, sí, estaban los ejemplos. Hay más víctimas aparte no confirmadas, ¿no? De estos que he citado.
Y pongo el ejemplo de un padre que defendió a un hijo en una pizzería, le fueron a pegar una paliza, y a los pocos días murió, a los pocos días le dio un derrame y murió, y un inglés que por error le acusaron de fascista, que era un inglés que estaba estudiando allí, le pegaron también, y al día siguiente también falleció. Pero como no había fallecido en el momento de la agresión ni cuando fue al hospital, pues no lo contaron como una víctima de terrorismo, ¿no? En total, en casos como el de, estábamos citando como de Ramelli, aquí sí están los datos, 149 murieron a manos de los comunistas y 26 a manos de la extrema derecha. Y bueno, lo que se estaba citando, ¿no? En 11 de ellos no se sabe quién lo mató, en el caso, por ejemplo, de los asesinados por el MSI, y salvo en el caso de Ramelli y otro caso que fue el de Carlo Falvella, se cumplió condena, pero en el resto de los casos se les condenaba, pero no hubo ni siquiera... O sea, la verdad es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Es tremendo. Bueno, os decía que después de su muerte, celebrar las misas anuales fue también una complicación. Su lápida, por supuesto, fue vandalizada, él está enterrado en Lodi, está enterrado en Milán. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que poco a poco se va generando, también gracias a que el MSI finalmente se convertirá en Alianza Nacional, y la Alianza Nacional empieza a tocar poder, y eso hace, bueno, pues que empiecen a presionar para empezar a recordar este caso. Y ya en el año 88 en Verona se le dedica una calle a Sergio Ramelli. En total ahora mismo en Italia hay 30. En Milán hay que esperar a 2005 para que esto suceda, y no es una calle, es un jardín. Es un jardín parque, ¿no? Sí, un parque, aunque hay una placa, como comentaba, que está en su propia calle, ¿no? Y la última que se ha colocado, que fue en abril del año pasado, fue en Lodi, que es precisamente donde está enterrado ahora pues, con su padre y con su madre, ¿no? Se han hecho, eso sí, en el mundo alternativo italiano se hicieron muchas canciones. De hecho, en el libro también viene, sí, tienes bueno, para el poder libro descargarte. tiene un enlace al final en el que te puedes descargar todas esas canciones. Se hizo incluso una obra de teatro, se hizo un documental, se llama Milano Burning, en el año 2012. Hay también incluso una novela gráfica que está hecha en español, también es muy curioso. Un cómic, ¿no? Sí, un cómic, una novela gráfica, sí, un cómic. Y bueno, el caso de Ramelli al final fue un ejemplo, ¿no?, de alguien que realmente, porque no era ni una persona violenta, le mataron por pensar de una manera diferente, y claro, ha sido un caso que incluso para los más fanáticos era difícil incluso de justificar, porque realmente es una parte de la salvajada del crimen. Lo que se hace con la familia también es aterrador, ¿no? ¿Qué tiene esto de importante? Él decía que estos casos hay que conocerlos, hay que hablar de este tipo de cosas, evidentemente por una mera cuestión de justicia, para empezar. Y luego realmente tienen efecto sobre la política de hoy día. Y eso también es curioso y también es importante. Por ejemplo, en esta campaña italiana no ha salido prácticamente en ningún lado, pero en Milán, por ejemplo, una mesa del FBI fue atacada, del Fratelli d'Italia, fue atacada por la extrema izquierda. Yo lo sé porque tengo contacto con un concejal, vi noticias publicadas por ellos, pero no ha salido en ninguna parte. Papelín me contaba que ha estado hace poco también en Italia, que en total unos 50 militantes de la Liga han sido agredidos. Varios de ellos han sido hospitalizados de palizas por parte de grupos rivales, como les gusta decir, ¿no? En este caso por grupos violentos de la izquierda. Ayer en Palermo, en el acto de Giorgia Meloni, también hubo encuentros de militantes de extrema izquierda contra la policía, por ejemplo. Ayer mismo. Sí, pero eso no va a salir porque evidentemente el miedo es que gane Meloni las elecciones, no que esta gente pegue palizas o que mande a personas al hospital. Hay amenazas de muerte, hay absolutamente de todo. Lo que pasa es que no estamos en un nivel de odio como el que hubo en los años 70, ¿no? De tal radicalismo y tanta impunidad. Pero evidentemente ese germen para mucha gente sigue ahí, ¿no? Es decir, está justificado lo que se haga o lo que se deje de hacer. Contra Meloni, de hecho, la campaña ha sido, pues, has citado el caso de asistir, por ejemplo, al homenaje a Sergio Ramelli, que estuvo también el alcalde, como dices, de izquierda de Milán. El socialista ha dicho, pero bueno, a lo mejor no es socialista, de izquierda. Sí, creo que es verde, verde. Pero bueno, el caso es que efectivamente es la campaña contra Meloni. Si uno ve la campaña que se hace política, dice, bueno, hemos retrocedido 80 años en el tiempo, porque no está hablando de problemas actuales, sino que están hablando de que si el fascismo, que si Meloni con 15 años dijo no sé qué de Mussolini, es completamente absurdo. Pero el problema de todo esto es que, bueno, es esa mentalidad y esa forma de hacer política, pues hay gente que la ve útil y eso crea al final estos monstruos, ¿no? Hay que recordar también, hablando por ejemplo citábamos lo del libro de Tito, pero también en ese libro citábamos los crímenes de las Foibe, que no son recordados oficialmente en Italia hasta el año 2004, con el gobierno de Berlusconi, que se le crea el Día del Recuerdo el 10 de febrero. Que Tito, que es el responsable de la muerte, pues estamos hablando de entre unos 10.000 y 15.000 italianos, tirados a veces vivos, los tiraban en fosas o los disparaban y los tiraban dentro,
tiene la mayor condecoración de Italia, que yo espero que si hay un cambio de gobierno sea de las primeras cosas que tiene a la basura, dado por un presidente socialista. Lo cual es increíble. No solamente no reconoces a tus muertos, sino que encima premias al asesino, ¿no? Y en todo esto es importante, y dentro de todo esto del caso de, bueno, incluso la tumba de Norma Cossetto, o los monumentos de Norma Cossetto, que fue una mujer italiana de 23 años, que porque no quiso ayudar a los partisanos yugoslavos a denunciar a otros italianos, fue violada, torturada y asesinada en una foibe, ¿no? Y es como la víctima más conocida en Italia. Lo importante de esto es que al final este antifascismo militante, todo este tipo de cosas, se siguen viendo desde una manera positiva, se siguen viendo desde una manera casi justiciera, cuando han cometido auténticas barbaridades, incluso han sido mucho más salvajes que el mal al que pretendían combatir. Y por ejemplo, recordemos hace muy poco lo que pasó con Laura Pausini, aquí en televisión, cuando dicen que cante Bella Ciao, ¿no? Bella Ciao, la canción de los partisanos. Claro, el problema es que aquí se ha hecho todo eso pues como un cuento muy bonito, su cuento. Pero mucha gente no conocerá el caso de Giuseppina Gersi, una niña de 13 años, que porque era una buena estudiante y Mussolini le mandó una carta felicitándola, se consideró que era por eso una fascista o una espía. Con 13 años la pasearon con una M pintada en la cara por el pueblo y después, bueno, la pararon el pelo, la violaron y la asesinaron. Y eso lo hicieron los que cantaban el Bella Ciao. Que evidentemente no todos eran una panda de sádicos asesinos, pero eso pasó y en muchos casos se justificó. Al ritmo. Eso es, sí, al ritmo pero claro, si se pusiera una canción, alguien dijera en televisión, hombre, eres italiana, pues nos vas a cantar una canción, no sé. Volare. Sí, Volare, ¿no? No, yo que sé, una canción de los años 30, ¿no? Sería un escándalo mayúsculo. Pero es que el Bella Ciao es simpático. O sea, no deja de ser curioso, ¿pero por qué? Por el desconocimiento y porque todo eso, y bueno, hay que decir lo que es, y por eso libros como este, sobre el caso de Sergio Ramelli, que es una víctima completamente inocente, porque no hay nada que realmente pueda justificar lo que le pasó. Tampoco lo justificaría que se hubiera pegado un día con un comunista, pero evidentemente su caso es particularmente sangrante, por eso quizás es un caso llama tantísimo la atención, ¿no? Y ha tenido esa repercusión. Y bueno, por eso es interesante contar estas cosas y que se conozcan. Pues yo, como veo que Álvaro ha terminado más o menos, quería hacer tres matices, tres anotaciones a esto. Una de las cosas que ha dicho Álvaro dice un poco lo que he dicho yo al principio en la introducción, es decir, la diferencia entre Italia y España, porque tú dices, cuando el MSI ya pisa moqueta, por decirlo de alguna manera, desempolva todo esto y se pone una calle Ramelli y se pone... Aquí hay un grupo que ha tocado moqueta y no ha hecho nada por poner una calle a nadie, al contrario, dice que no lo conoce. Es otra de las diferencias entre Italia y España. En segundo lugar, me alegro de que seamos pocos, porque para que veáis que ha sido un acierto el traer a Álvaro a presentar este libro. Álvaro es un tipo que se lo conoce todo de fuera de España. De España no tiene idea, pero fuera de España lo conoce Uno todo. no es profeta en su tierra, como se suele decir. No es profeta en su tierra. Y oída la conferencia de Álvaro, todavía dan más ganas de seguir promocionando este libro, de seguir dando a conocer estos casos y creo que es una obligación moral hacer lo que estamos haciendo. Y muchas gracias, Alberto, por cedernos este espacio, a Tercios Viejos, como siempre, y preguntarle lo que queráis al profesional. A mí no me preguntéis nada, preguntarle lo que queráis al profesional y en 10 minutos nos vamos a tomar un café. Apuntar un par de cositas. Bueno, enhorabuena por sus palabras, de verdad. Yo creo que es un merecido y justo homenaje a una víctima más de la violencia comunista. ¿Es así? Hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Hoy lamentablemente se utiliza el lenguaje del enemigo para hablar de la violencia. Entonces creo que es momento en darle vuelta a la cuestión. Me refiero a, por ejemplo, cuando se escucha habitualmente, no, es que fulano de tal o mengano por un acto de violencia es un fascista. Y en realidad no, son comunistas, ¿no? Esto suele
el lenguaje, la dictadura del lenguaje. Pero es que tiene mucha utilidad. Es decir, cuando yo leí un artículo sobre Giorgia Meloni, te habla de que estuvo en el Frente de la Juventud y entonces te habla eso de la violencia del Frente de la Juventud. No te dice, ella dice que algunos de los suyos fueron agredidos y tal, algunos de los suyos. O sea, ese es el tema, ¿no? Es decir, entonces queda muy bien, porque si tú hablaras, ¿cuál va a ser al final? Te van a hablar de que hubo una violencia y enseguida le van a poner la etiqueta. Fascista, extrema derecha, ¿verdad? Pero no, los responsables eran de izquierdas. Luego acaban en los verdes. O sea, ¿eso cómo se explica? Luego los que salen con la florecita hablándome de que quieren un mundo más bonito y cuando eran jóvenes estaban con llaves inglesas levantando cabezas. O sea, es muy útil ese... Por eso hay ese esfuerzo por mantener ese discurso, ¿no? Sí, y me atrevería a puntualizar algo también. Sergio Ramelli no era fascista. No era un fascista. Es decir, ni siquiera el MSI era fascista. Bueno, era un joven con... En Italia, claro, en Italia Álvaro era un partido de destra, un partido de la derecha. El MSI, cuando en el año 46 asume la contienda política dentro del marco de la democracia, ¿no? Y Giorgio Merantes dijo algo que al día de hoy también es para tener en cuenta, ¿no? Es decir, Giorgio Merantes por entonces dijo non renegare, non restaurare, es decir, el MSI no renegaba de su pasado, no renegó de su pasado, pero tampoco pedía restaurar el pasado, porque el pasado es el pasado. Entonces, puntualizar eso, no es que el MSI fuera un grupo extraparlamentario de extrema derecha fascista, no, tenían diputados, estaban dentro de las instituciones, y esto, bueno, también yo creo que... Es que es importante porque en realidad este tipo de cosas, lo has dicho muy bien, en realidad, claro, es que esta gente al final llama fascista a todo aquel que está en contra suya. Es decir, tú hablabas más de las Brigadas Rojas, que eran una banda de criminales, y eran un fascista. Pero claro, es que en realidad es lo mismo. El fascismo tiene una época, nace y muere. Es lo que hay, esa es la historia. Es una reacción ante una serie de cosas y luego, bueno, pues tiene unos derroteros. Luego se crea el fantasma del fascismo. ¿Qué es lo que se sigue haciendo ahora? Pues estamos hablando de 80 años después. Creas ese fantasma porque te es útil, porque tienes que estar hablando continuamente de eso para poder meter miedo, para poder vender y para poder justificar lo que tú haces. Y ahí está la baza, ¿no? Es decir, yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el tema es que realmente lo que se sigue utilizando en la política, y tú lo has dicho antes también. Cuando hablamos de violencia, ¿no? Es que lo que pasó, por ejemplo, hace poco en la universidad con Olona, por ejemplo. No, son fascistas, con las camisetas del Che Guevara, ¿no? Claro, el problema es que se ha convertido eso, lo mismo que se convirtió en su día para designar a los que eran los enemigos de la Unión Soviética, del Comité, etcétera, etcétera, ahora es como un insulto. Pero claro, tapa la realidad. Es decir, yo siempre digo lo mismo. ¿Quién ha salido a decir esos de la universidad no son fascistas? Sí, no, pero fascistas soy yo, ellos son comunistas. El tema es, pero es que el tema es que realmente no es que tengas que decir el fascista soy yo, son tal. El tema es que identifiques la violencia de dónde viene, es decir, esta gente son esto. ¿Pero quién lo ha dicho? Ya, no lo dice nadie, pero el problema es porque se ha asumido ese lenguaje, y la batalla del lenguaje es fundamental. Siempre, con esta discusión la he tenido muchas veces, con mucha gente. Te dicen lo mismo, digo, no, y te dicen, ¿por qué dices eso? Digo, vamos a ver, cuando Mussolini no ha creado el partido fascista, en la Unión Soviética, la Unión Soviética, la Rusia revolucionaria, los bolcheviques están matando diestro y siniestro. Ya existe el terror rojo. Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué nadie dice, cuando hay utilizar la violencia para conseguir fines políticos? Los primeros los anarquistas. ¿Cuántos presidentes mataron? Manicidios, efectivamente. Entonces, es cierto, pero es muy útil. Es muy útil porque mantiene un discurso y mantiene una barrera de buenos y malos que es muy interesada. Y al final, y con un caso como el de Ramelli, lo que puedes ver es que el fascista puede ser tú mañana, si llevas la contraria a ciertas ideas o llevas la contraria a ciertas personas. Y ese es el tema también que... Pues ante esta reflexión buena, ahí sí la considero buena, ante ese que fascistas somos todos los que no pensamos como ellos, me viene al pelo una frase de un italiano que viene en el prólogo, dice, si matar fascistas no es un delito, nosotros por lo menos, los fascistas, que somos todos, tenemos que hacer que les sea peligroso, por lo menos, claro. Él lo dice en el prólogo, dice, joder, es que, como ha dicho Álvaro, es que tienen impunidad. Entonces hay que hacerle por lo menos decir,
joder, es que si voy otra vez a lo de la Olona, por ejemplo, pues es que me ha pasado esto, tío, yo ya no voy, no sé si me explico, es que son totalmente... El objetivo es que la gente tenga miedo, claro. Claro, todo el objetivo de todo esto siempre es el miedo. Hoy sigue funcionando esto en Italia también. Personalmente, este fin de semana, a mí, en Italia, en un acto multitudinario Sí, sí. de Lega de Matteo Salvini, nos llegaron a decir nazisti, gritar nazisti, es nazis. Esto sigue funcionando hoy en Italia también. Porque cuando hay argumentos... Ya, efectivamente. Cuando ya, lo de fascista ya no vale, no alcanza. Bueno, ya tienes que más todavía. Sí. Es decir, la izquierda hoy por hoy perdió ya el rumbo en ese sentido. Es decir, no tiene argumentos como para satanizar o estigmatizar a quienes no son ellos. ¿No? Pues yo, si os parece, como libro vas a firmar pocos, para que Alberto pueda terminar su jornada, seguimos charlando arriba porque está muy interesante.